Quiero ir allá, solo si tú quieres. Quiero soñar en lo que tú quieres. Amén. Ahora sí vamos a ir al libro de Proverbios. Libro de los Proverbios. En el capítulo 20. Capítulo 20 y versículo 24. Amén. Amén. Cuando lo tengamos, digamos amén. Amén. ¿Todos traemos nuestras Biblias? Amén. Tengamos la Biblia y pongámonos de pie cuando la tengamos listo. Amén. Vamos a leerlo con reverencia. Es para el Rey, es la palabra del Rey, escrita para nosotros. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y bajo la dirección poderosa de su Espíritu Santo. Pongámonos de pie todos, por favor. Los que podemos, los que no, pero los que podemos, stand up. Dice: de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? De nuevo, de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Una vez más, de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre sus caminos? Su camino. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Disponemos nuestro corazón, Dios, para que tú obres en él, Señor. Las palabras tuyas son espíritu y son vida, Señor. Bendito Rey, en el nombre de Jesús, yo me declaro por mí mismo incompetente una vez más, para que mi competencia provenga de ti, Señor, para que los sesgamientos de mi corazón, Señor, los paradigmas de mi mente, Señor, no hayan de enturbiar el mensaje que tú envías para tus hijos. Permite, Dios, en el nombre de Jesús, que cada uno de los que estamos en este lugar podamos recibirlo, Señor, con sana mansedumbre, pues sigue estando escrito: en tanto haya un hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia en el día de hoy. Amén, amén y amén. Estamos hablando, podemos sentarnos, mis amados hermanos. Estamos hablando, hace 15 días hablamos de este tema y continuamos, que es que de Jehová son los pasos del hombre. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Y hemos hablado de esto porque es necesario entender, intentar, esforzarnos por entender soberanía de Dios. Un concepto como este, que es el que más dificultad tenemos los hijos de los hombres para comprender: soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Podemos mirar de paso Jeremías 10:23. Jeremías 10:23. Dice en Jeremías 10:23: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Se parece mucho a de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre sus caminos? Y podemos mirar también el Salmo 37:23. El Salmo 37:23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Amén. Estos versículos todos hablan de lo mismo, de que Dios es soberano, y que ese concepto de soberanía, decía, es un concepto bien difícil de entender para el ser humano, y no entenderlo hace que el hombre entre en angustias, en ansiedad y en dificultades. Decíamos que en Deuteronomio 29:4, si no estoy mal, dice que hasta el día de hoy vosotros no habéis recibido ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Por eso cuando ven, no perciben, decía Mateo. Cuando oyen,
no captan y el corazón no entiende para que se arrepientan y yo los sane, dice la palabra. Mas a vosotros, manada pequeña, ha querido Dios daros ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Por eso Dios quiso hablarnos hace 8 días de un corazón ensanchado, porque como dice el Salmo 119:32, ¿cómo dice? Ajá. Dice así, con sentido acento: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Es necesario que nuestro corazón se ensanche a la voz de Dios. Pero Dios nos ha dado un corazón nuevo. Tenemos un corazón nuevo. Dile al que está al lado: yo he nacido de nuevo, por tanto tengo un corazón nuevo. Dios ha quitado el corazón de piedra. Amén. Por tanto, tenemos un corazón que tiene la capacidad de entender. Isaías 43:10 dice que Dios quiere que le creamos, le conozcamos y le entendamos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Hay gente que solamente nada más se conforma con oír de Él, con hacer una ligera oración de fe, y por supuesto que tiene algo que es glorioso y es la salvación. Siempre he dicho que como en la escalera de Jacob en Betel, una escalera infinita que iba al cielo y descendía ángeles, subían y descendían. Así es la salvación. El primer paso es la oración de fe, el primer escalón, pero hay una infinidad de escalones en el crecimiento espiritual que Dios nos invita a que ascendamos, a que subamos, a que entendamos. No solamente que le creamos con una fe de carbonero. Dios no ha querido eso. Mentalidad de gallina y fe de carbonero. No, Dios no quiere eso. Dios quiere un pueblo entendido. Y Él nos ha dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Ahora, en esa soberanía hablábamos hace 15 días que Dios supervisa. Dios supervisa y los hombres no entendemos, pero la Biblia, hoy cuando miraba acerca del tema para el devocional de hoy, coincidía en que los hombres sufrimos grandes combates de aflicción. Eso es lo que dice el devocional del día de hoy. Porque es necesario que a través de muchas dificultades entréis en el reino de los cielos, de muchas tribulaciones. Y dice que el pueblo de Dios tiene pruebas todo el tiempo, que todo el tiempo los elegidos de Dios fueron probados en el horno, que nunca les fue reservada una paz mundana como Moab. ¿Qué es lo que pasó con Moab? El pecado de Moab fue abundancia de pan y de ocio. Jamás fue trasvasado, jamás fue tocado. Muchos le huyen a las pruebas, muchos escapan y no quieren saber de esto nada. Pero eso es como el muchacho que quiere llegar a ser un gran médico y no quiere presentar ningún parcial. Es una contradicción absoluta. Pero Dios, que es bueno en misericordia, abundante en gracia, quiere que su pueblo entienda, que le conozca, que le entienda, que le crea, que le entienda, que le crea, que le conozca y que le entienda. Isaías 43:10. ¿Sí? Isaías, miremoslo para que por lo menos lo marquemos en las Biblias. Isaías 43:10. Sí, amén. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y no testigos falsos, fraudulentos. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y dice la palabra en Deuteronomio 29:29 que las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas solamente a sus hijos, a quien quiera Él revelarlas. De manera que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé entendimiento. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a ver si la encontramos. Sí. Capítulo 1:15 podría ser mejor. Por esta razón decía el apóstol Pablo por el Espíritu Santo: yo habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para con los hermanos, con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para propósito, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuál es la riqueza de la herencia de la gloria suya para los santos. Amén. Dios quiere un pueblo entendido. Dios quiere un pueblo entendido. Él no quiere un pueblo religioso que se acerca domingo a domingo, como hemos aprendido. No quiere una concubina que viene a calentarle los pies domingo a domingo, sino una esposa que anda con él todos los días. Amén. ¿Quién no ha tenido conflictos con esto? Todos. Pablo, basta mirar a Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, por allá. Miremoslo un segundito para fundamentarnos en lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Sin embargo, dice en el 12: con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros. Yo quería encontrar dónde están todas las tribulaciones del apóstol Pablo. Aquí en el 10, ¿no? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Eso es fundamentalmente lo que Dios quiere que entendamos. ¿Quién no se ha preguntado por qué el justo sufre? ¿Por qué el justo padece tremendas necesidades si tiene un Dios que es todopoderoso? Hemos leído y seguramente hemos oído muchísimas veces, no sé si algunos se habrán tomado el tiempo de leerse todo el libro de Job y entender que Dios es soberano. Una gran controversia por la vida de Job, que comienza en Dios, no comienza en Satanás. Una controversia. Incluso allí el enemigo usó a los amigos de Job para apabullar más a Job, argumentando cosas que el mismo Dios no aprobó de la boca de ellos. Has comenzado, dijo Dios, has considerado, dice el Señor, a mi siervo Job, para un justo que como él no hay otro. Y empieza la figura allí del conflicto para Job. Era algo tremendo lo que estaba pasando. Y no hay uno solo de nosotros que no haya pasado por circunstancias difíciles. ¿Cuántos han pasado por circunstancias difíciles? ¿Todos? Todos. Algunos no tienen fuerza para levantar la mano. Levántenle la mano al que está al lado, por favor. Es que no tiene la fuerza. La lucha es tan grande que ya la fuerza no está. ¿Para qué quiere que la levante? Todo el mundo lo sabe. Todos hemos pasado por allí. Pero debemos entender que todo está en el propósito de Dios. He entendido que no es del hombre ordenar sus caminos. Ahora, ese propósito de Dios se cumple en todas las vidas. Y todos preguntamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué callas? Yo cuando iba a preparar este tema, a mí no me pasa muy frecuentemente, pero me pasa meterse uno allá en el hoyo de la aflicción y mirar qué está pasando y recorrer toda la vida casi que muy velozmente, ¿no? Y mirando las dificultades y las tribulaciones. Y entonces yo entiendo el para qué de Dios en eso, porque no hay uno solo de nosotros. Alguien puede pensar que nosotros, si estamos metidos con Dios, no debemos pasar por dificultades, que nuestra vida debe ser cero errores, cero hits, cero carreras, todo perfecto, pues, ¿cierto? Pero no es así. Todos pasamos por grandes dificultades. Los salmos 73 y 37, que son ese salmo espejo, hablan de eso. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué el impío se ríe y le va bien en todo? Y sin embargo el justo ve días de aflicción constantemente. Todos los siervos de Dios hemos tenido este tipo de cuestionamiento. ¿Es así o no? Todos hemos preguntado, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí, Señor? Quizá en alguna instancia hemos estado firmes y luego viene un embate mayor y nuestra firmeza se ha ido debilitando, y viene uno más grande aún, hasta que terminamos todos preguntando: ¿qué pasa conmigo, Señor? ¿Por qué la aflicción? ¿Por qué tantas luchas? Los impíos dicen: yo lo que estoy es salado. Nosotros sabemos que es
propósito. Nosotros nos preguntamos, ¿será que Dios está enviando esto? ¿Será cosa de Dios? ¿Será cosa del diablo? ¿Será cosa de mía? ¿Quién está fallando? ¿Cuál es la razón aquí? ¿Es un propósito tuyo, Señor? ¿Es que el diablo me está atacando? ¿Cuál es el asunto, Señor? Pero a nosotros nos debe bastar, como dijo el Señor, y hoy vamos a entender un poquito más eso. ¿Bástate qué? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, sea como sea, Dios usará todo para su propósito. Dilo, sea como sea, Dios usará todo en mi vida para su propósito. Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Todas, absolutamente todas. Les decía que hace unos días que estaba en el taller, la señora ya del mecánico me decía eso. Me decía que a partir de que estamos hablando de temas de estos, de que ellos tenían vergüenza porque el carro no había salido y qué pena con usted, pastor, y que no sé qué, yo le decía, no, la verdad que yo también he estado molesto, he tenido dificultad porque trasladar a la familia y muchas cosas, pero no son dificultades tan grandes ni tan insostenibles. Pero sí me preguntaba por qué esas demoras, ¿no? Y creo, lo he predicado y lo creo, y es importante eso, que lo prediquemos y lo creamos, y que lo creamos y lo practiquemos. Que Dios todo lo que hace es para bien. Que lo decíamos de alguna manera, a alguien se le quedan las llaves en la casa, se devuelve, le toca perder media hora allí buscándolas, reniega y sale tarde para la oficina y llega tarde a la oficina. Pero lo que no entiende probablemente es que ese tiempo fue un tiempo de ajuste del tiempo de Dios para que en la esquina lo iban a atracar, no lo atracaran. Esa señora me decía ese día que el carro de ellos, que es un Toyota de modelo reciente, una bestia, porque la meten por cualquier lado, eso no le pasa nada, es un camión, un Land Cruiser de esos grandes. Y decía que un día venían hacía unos años, lo refería hace 8 días creo, pero ellos venían hace unos años venían por la 68 pasando el puente y el carro se les apagó. Venían hacia el occidente. Y entonces él se bajó molesto porque mecánico, pero si este aparatón le pana. Y una señora echa el espíritu en un carro rojo y maldiga y grita y todo y saque la cabeza. Entonces la esposa dijo, súbase, espere un momentico que se pare este trancón, y se subieron ahí. Y a los 5 minuticos la señora se arrancó, se pasó, le echó el madrazo correspondiente y se fue. Y él prendió el carro y arrancó. Así que arrancó, pero cogió el semáforo de la 50, y cuando cogió para la 50 hacia el sur, ahí al frente de la Cruz Roja más o menos, había un accidente. Un árbol había caído y había aplastado un carro y matado a una señora de un carro rojo. El carro rojo era la señora que estaba maldiciéndolos. Entonces hablábamos de soberanía de Dios. Entonces le decía, con usted nos entendemos, hablamos el mismo idioma. Es justamente eso. Por eso yo no reniego de que las cosas se demoren, se retarden, no salgan como esperamos, porque una cosa sé, que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Todo nos ayuda para bien. Démosle el aplauso, sí, amén. Es el aplauso a tu soberanía. Es el aplauso, Dios, a saber que muchas cosas han pasado por nuestras vidas, todas ellas con propósito. No hay absolutamente nada que sea al azar. Hoy encontraba con una hermanita y me decía, yo tuve que hacer una vuelta, pero no funcionó la vuelta. Yo vine acá. Yo decía, perfecto, ese es el ejemplo de soberanía de Dios, de lo que voy a predicar hoy. Soberanía. Una cosa piensa el burro y otro el que la están calmando. El que lo están calmando, ¿sí? ¿Sí está bien? ¿Ah? Sí. Diga, sí, está bien, lo entendemos. Más o menos. ¿O será que el burro entiende todo? ¿Quién sabe? No importa si lo entiende. Lo importante es que el que lo está calmando sepa lo que está haciendo. Amén. Eso es el asunto. Cuando ellos salieron en su viaje a Canaán, ellos no sabían para dónde iban. Hablo de Israel. No sabían, no entendían, pero había propósito. ¿Y Dios cumplió el propósito? Claro que lo cumplió. Hay muchas vidas que quedaron allí postradas y muchos decían, nos sacaste a morir, y probablemente sí, en el caminar tenían que morir. No para perdición, porque Dios fue y tomó la cautividad y se la llevó. Así que no hay problema con eso, porque el asunto no es nuestra vida temporal sobre la faz de la tierra. Nuestro asunto es trascender y entender eternidad. Cuando entendemos eso, cuando ensancha Dios nuestro corazón, enséñanos a contar de tal manera nuestros días para que traigamos sabiduría al corazón. Cuando entendemos eso, no vamos a ver que algo se trunca porque la muerte apareció. De delante, dice la Biblia, no hay
pero es el justo y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Hay un propósito en todo eso, y es un propósito completo con Dios. Cuando entendemos soberanía de Dios, no pretendemos hacer de la tierra el paraíso terrenal, porque en verdad que no lo es. Otro que también tuvo que caminar por dificultades fue Jonás, ¿recuerdan? Y de todas maneras Dios su propósito lo cumplió. Y hemos dicho, puede que alguno de nosotros sea un Jonás, pero no conviene que nos creamos eso. Personas que dicen, o es conmigo o se cumple porque se cumple, porque se cumple. No, eso no es así. Si yo soy un hombre con un propósito determinado por Dios, definido por Dios, voy a decir que Dios considera que es irreemplazable, aunque no hay ser irreemplazable, Dios puede querer que una persona sea la que haga cierta cosa y no hay nada que hacer. Jonás, ¿era Jonás? ¿Había podido enviar Dios a otro? Claro, pero Dios quiso mostrar soberanía en Jonás, que lo que él dice se hace aunque Jonás no quisiera, y lo puso allá en el, lo vomitó el gran pez y cumplió. Algunos corren el riesgo, se toman la equivocación, el camino equivocado de pensar que Dios tiene que hacerlo con ellos a las buenas o a las malas, y eso no es cierto. Puede ser como el caso de Jonás, pero ¿y si no? Entonces ¿dónde queda Saúl? Dios dice, había dicho que tú harías esto, pero ahora yo no haga tal cosa, porque Dios es soberano, nadie lo puede obligar. Si Dios tiene un propósito, hará lo que tenga que hacer con esa persona, pero si no es, puede sustituirlo, como sustituyó a Elías con Eliseo, y el propósito continuó, o como murió aquella generación en el desierto y el propósito se cumplió. Esto es soberanía de Dios. Cuando entendemos soberanía de Dios, vamos a caminar con menos ansiedad, con menos angustia, y vamos a comprender que Dios hace todo conforme al designio de su soberana voluntad. Efesios 1:11. El que hace todo conforme al diseño de su voluntad de Dios. Él es el que diseña los tiempos, el que conoce todo de antemano, antes de, conoce todo, conoce el final de los asuntos. Miremoslo en Lamentaciones. Lamentaciones, justamente después de Jeremías está Lamentaciones, porque es escrito por Jeremías. Lamentaciones, podemos mirar el 3. ¿Para qué nos dice esto Dios a nosotros? Para que no andemos en ansiedades, en angustias, sino que caminemos como un pueblo que entiende los caminos del Señor. Lamentaciones 3:31. Leo desde el 31 y voy a leer hasta el 41. Amén. Dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿El Señor qué? No aflige para siempre. Y antes, si Él aflige, también se complace según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Quiere decir, no lo hace porque no tenga más que hacer, por divertirse. Él no aflige a ninguno de nosotros simplemente porque amaneció mal genio. Eso no es cierto. Dice la palabra, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su casa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién podrá decir que algo de lo que acontece Dios no lo mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en su pecado. Escudriñemos nuestros ¿qué? Caminos. Y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones, ensanchémoslos, son corazones entendidos, y levantemos nuestras manos a Dios en los cielos. Dios es soberano, todo viene de Él, lo bueno y lo que en apariencia es malo. Él juega ajedrez determinados momentos con el enemigo, pero de antemano el enemigo perdió. Jaque mate es siempre la historia. Dios vence en cualquier circunstancia. Si algo se pone por delante de tu camino que parece algo insostenible, difícil, ten la seguridad de que Dios te dará la victoria. Ten la seguridad. Eso nos lleva a la fe que es genuina. Di fe genuina, dilo. Fe genuina. A los que amamos a Dios,
todas las cosas nos ayudan para bien. Dilo otra vez. No, que se oiga duro. Eso es, eso es. El justo por la fe vivirá. La fe vivirá. Decía, ayer hablaban de qué terrible que es la fe, qué difícil que es la fe. A mí venía un pensamiento, sí, es tan difícil como una gran montaña ante una grano de mostaza. La montaña es muy grande, imaginen Monserrate, sin ser el más grande, es muy grande. Imaginen un granito de mostaza. Complicada la cosa, ¿no? Pero esa granito de mostaza, dice el Señor, puede mover completamente la montaña. Y aquí no entra la razón humana, no entra la lógica humana, no hay lugar para ella. Es fe genuina en Dios, en lo que Él ha dicho, en su palabra. Él jamás es vencido de lo malo. Dilo, jamás es vencido de lo malo. Di, porque tú eres Dios. Levanta tu mano. Tú eres Dios. Nunca, jamás eres vencido de lo malo. Amén. Eso es para nosotros la confesión de nuestra fe. Por eso dice el Salmo 37:23. ¿Cómo es que dice el Salmo 37:23, mis hermanos? El 37:23. Ya lo hemos leído otra vez, pero volvamos allí. Ok. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Amén. El Proverbios 16:1. Proverbios 16:1. Ya también lo leímos, pero leámoslo de nuevo. Proverbios 16:1. 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Del hombre qué son? Las disposiciones del corazón. Buscaba la palabra disposición, y en el original es la palabra control. Control. O sea, del hombre es el control. Del hombre es el control del corazón, mas Jehová es la respuesta a la lengua. Eso piensa el hombre. Dios le dice: toma las riendas de tu vida, tómalo, lo que nosotros llamamos el libre albedrío. Tómalo. Pero Dios es el que gobierna la lengua, el que gobierna la palabra. Nunca, quizá en ningún caso, se ve tanto la soberanía de Dios en este aspecto, y nosotros pensamos que no es así. Probablemente alguien dice: ¿cómo así? Dios es soberano hasta de mi boca. Por supuesto. ¿Cuántos saben que Dios gobierna nuestras bocas también? No hay quien pueda controlarla. Varón perfecto es el que las controla. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Él controla la boca de sus hijos. Si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Jehová, dice, es la respuesta a la lengua. Amén. Entonces nosotros decimos: Señor, yo quiero hacer tal cosa. Dios respeta, pero Él supervisa. Soberanía de Dios. Dijimos que la bigamia no es algo que a Dios agrade. Sin embargo, Dios permite que los hombres lo hagan. La esclavitud no es algo que a Dios agrada. Sin embargo, Dios legisló para la esclavitud, porque Él respeta, pero le pone linderos, límites, y no permite que el hombre pase de allí. Amén. Es una libertad bajo fianza. Es una libertad condicional. ¿Por qué? Por amor. Porque si Él nos entrega la plena libertad, este planeta ya ni existía. Y hablo del pueblo de Dios, y cuánto más de los que están afuera, que son los que hacen mucho daño con el planeta. Los ríos, decíamos, la contaminación, las guerras. Y Dios es soberano. Los hombres piensan que no. Piensan que Dios se quedó dormido y que algo está pasando, y que no. ¿Acaso no Apocalipsis nos refiere los tiempos que estamos viviendo? ¿Acaso el Señor Jesús no anunció estos tiempos? Y no tuvo en su presupuesto lo que vendría con los hombres que van de malo en peor, del engaño, de la tecnología, de los que prohibirían casarse, de que los hombres se echarían con los hombres. ¿No está escrito? ¿Acaso Dios no sabía estas cosas? ¿Acaso no dice que porque no quisieron conocer a Dios, Romanos 1, decidió Dios entregarlos a sus propias concupiscencias? ¿Acaso no lo consideró Dios? ¿Acaso no lo sabe Dios? ¿Acaso no es el omnipresente, omnipotente, omnisciente? Es el soberano y omnipotente Dios, a quien nosotros amamos y que nos ha amado con amor eterno. Y Él quiere que estas cosas nosotros las sepamos. Amén.
Así que quizá el ejemplo, te repito, que sea más claro para esto, Dios interviene. Es en el capítulo de Balac y Balaam. Balaam y Balac. Balac, rey de los amalecitas, no, ahora sí me equivoqué ahí. ¿Alguien me puede dar una manita por ahí de quién era el rey él? Estamos en Números, miremos Números 22, 23 y 24. Estos son capítulos, eso es con vasito de leche y bocadillo esta tarde en la casa. Números, pero podemos mirar algo. Moab, gracias, es de Moab. Bueno, capítulos 22, 23 y 24 del Números. Bastantes capítulos, ¿no les parece? Para dedicarle a un hombre. Balaam, la historia resumida es que Balac era el rey de Moab. Balac, como rey de Moab, era el pueblo, Moab. Balac, el rey, era enemigo de Israel. Entonces, sabiendo que la palabra de poder está en la boca de los siervos de Dios, determinó hacer traer a Balaán, diga Balaán, profeta de Dios, y le dijo que necesitaba que maldijera al pueblo de Dios. Por lo cual este Balaán va a Dios y le pregunta que si puede ir a donde lo está llamando, esto es antes, ¿no? Si podía ir a donde lo estaba llamando el rey Balac, y Dios le dice que no. Entonces él insiste y Dios le dice que no, y vuelve e insiste una tercera vez y Dios le dice pues ve, sí, ve. Entonces Balaán va y Balac le ofrece una gran fortuna, un gran dinero, una gran provisión, a cambio de que maldijera al pueblo de Dios. Balaán lo intenta hacer, pero cuando abre la boca para maldecir, de la boca sale bendición. Eso prueba que el hombre tiene rienda sobre su corazón, pero Dios gobierna los labios. Dios lo hace. Dios es soberano. Yo no podré maldecir lo que Dios ha bendecido. Y él le dice a Balaam, porque yo no cambio. Yo no cambio. Di, Jehová no cambia. Jehová no cambia. Amén. Eso es soberanía. Y Dios habla de este Balaam por allá al final, creo que es en Pedro, tal vez, no me acuerdo bien dónde está, pero dice que el camino de Balaam es el del siervo de Dios que cambia la gloria de Dios por una ganancia deshonesta. Y Dios le permite. Amén. Dios dice que Él no cambia. Dios le había podido quitar el don a Abraham, pero Dios no cambia, no es tentado de lo malo. Dios lo que hace es usar todas las circunstancias para bendecir a su pueblo. Así que este tenía ganas de maldecir al pueblo, y Dios lo usa, termina haciendo los sacrificios para tratar de convencer a Dios, porque conocía a Dios, tenía el don. Dios no cambia, Dios no cambia. Por tanto, el don que le dio a Balaam no se lo iba a quitar Dios, pero iba a usar la boca de Balaam para bendecir a Dios, aunque el corazón de Balaam fuera torcido, para mostrar que Él es soberano. Él es soberano. Amén, mis hermanos. Maravilloso eso, porque Balaam, creyendo que entendía y conocía a Dios, le ofreció sacrificios, pretendiendo que Dios cambiara su voluntad. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible, ¿no? Voy a decirlo así: el sacrificio del Calvario no cambió la postura de Dios, no lo cambió, lo complació. Dilo, lo complació. Los sacrificios no cambian la voluntad de Dios. Que nos la laceremos, que hagamos 50 ayunos, no cambian la voluntad de Dios. Dios no cambia, dilo. Dios no cambia. Dios no cambia. Él no es tentado de lo malo. Lo que determinó hacer lo ha hecho siempre. No hay uno que esté aquí hoy por casualidad. Para nosotros
puede ser casualidad. Para Dios se llama causalidad. Él tiene un propósito y no se olvida de ninguno de nosotros. Amén, mis hermanos. Así que usó la mula. ¿Recuerdan? Se le atravesó la mula a Balaán y le dijo: ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? Y era Dios pretendiendo enderezar los pasos de su siervo, del profeta. Apareció después con un ángel, con una espada, ¿cierto? La mula, tengo entendido, iba por un lugar muy estrecho y entonces se golpeaba con los muros las piernas de Balaán. Entonces Balaán se baja porque la mula ve el ángel con la espada desenvainada enfrente y se asusta a la mula, y empieza a darle palo a la mula hasta que la mula le dice: oye, ya, ¿por qué me pegas? ¿Qué te estoy haciendo? Yo te he servido toda la vida. Y entabla un diálogo con la mula como si fuera normal que la mula hablara. Amén. Entonces, pero Dios no cambia. Por eso no le quitó el don. Por eso simplemente Dios usó el don. Tú tienes el don, yo gobierno. Muchos dicen: pero si Dios es Dios, ¿por qué en aquel lugar hay señales, prodigios y maravillas y hay altivez, soberbia y orgullo? Porque Dios no cambia. Porque cada quien dará cuenta de lo que Dios le encomendó. Dios no nos quita lo que nos dio. Los dones y los llamamientos de Dios son sin arrepentimiento. No que Dios no me partió con un rayo a pesar de que le tiré el ministerio, el don, lo que me dio. No pasa nada, pero harás cuenta de eso. Daremos, dice la cartilla Charry. Daremos cuenta de eso. Porque Dios nos llamó. ¿Cuántos saben que Dios los llamó? El que no lo sabe, por favor, dile al que está al lado: oye, Dios te llamó. Dios te llamó. No nos llamó para sentarnos en una iglesia y oír durante 30 años. Él nos llamó para anunciar, para proclamar las virtudes de aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Dios no cambió. Vayamos a donde vayamos, movámonos de un lugar para otro, Dios es soberano, no ha cambiado. Su propósito permanece firme, constante. Amén. ¿Qué dijo para Nación Santa? Él dijo hace 7 años: he aquí, yo he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie podrá cerrar. Me basta. ¿Será que cambió? ¿Será que cambió, mis hermanos? Entonces, ¿qué le queda al hombre por hacer? Creerle, conocerle y entenderle. Esta mañana nos lo decía en la casa del pastor Orlando de nuevo, ¿no? Que le conozcamos, porque las cosas que pertenecen a esta vida y a la piedad nos han sido dadas ya, nos fueron dadas, y solamente se obtienen mediante el conocimiento de Él, conocerle y entenderle. ¿Cómo pueden ir dos por el mismo camino si no están de acuerdo? ¿Cómo podemos ir nosotros con el camino de Él si no están de acuerdo? ¿Y cómo Él caminará con nosotros si vamos por los caminos torcidos? ¿Y cómo pretendemos que Él nos bendiga si estamos caminando a nuestra manera? Porque no nos salen las cosas como tenemos en nuestro concepto preestablecido. Pero ¿y qué si Dios quiere a través de las pruebas moldear el carácter nuestro, enseñarnos a ser hombres de fe, humildes, mansos? Y entonces, ¿qué vienen? Las pruebas, las luchas, batallando, dándole patadas al aguijón. Y entonces Dios prevalece, pero hemos quedado sangrantes, heridos, y ahora viene la recuperación. Todo eso podía haber sido evitado si nos hubiéramos entregado voluntariamente al propósito de Dios. ¿Y cómo conocer el propósito de Dios si no nos metemos con Él? Necesitamos conocer a nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Necesitamos ir con Él por el mismo camino, porque Él no va a caminar por nuestras sendas torcidas. Él enderezará nuestros pasos. Él corregirá lo que está mal en nosotros, porque nos ama y porque quiere que caminemos con Él. Si nos obstinamos, escogeremos el camino largo de la penuria, de la dificultad, irnos lejos, 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 para luego decir por allá lejos: es tiempo de regresar, porque aquí no hay sino algarrobas para los cerdos, y yo sé que en la casa de mi Dios abunda el pan. Amén, mis hermanos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Hay millones en la tierra confundidos, que no conocen las Escrituras.
Y a mí me impresiona que hay millones, tal vez más, confundidos que las conocen. Gente que malinterpreta en pequeñas cosas que parecen sutilezas, pero que no lo son. A la postre conducen a una confusión total. Dios quiere un pueblo que le entienda. Los hombres hoy predicamos el evangelio de las maneras que cada quien quiera, pero el Señor dice que Él es el que interpreta las escrituras. No son de interpretación privada, no son para que cada quien tome lo que le parece y arranque las páginas de lo que no encaja con su propósito. El hombre quiere aplicar la lógica a las escrituras, su lógica. Entonces, si una persona tiene lógica y dice, le aplico a esto y fácil. No es lógica, es revelación. Y esa revelación solamente viene si caminamos al lado suyo, a la par con Él. Nuestra razón humana actúa de esa manera. Por eso es que es necesario que Él ensanche nuestro corazón. Dile al que está al lado, que Dios ensanche tu corazón hoy. Que Dios ensanche tu corazón hoy. Repito que esta lección tenía que comérmela yo primero, y yo no entendía por qué. Porque primero me metió por allí. Esta semana hubo un día bien malo para mí, un día bien fuerte. Diría malo para mí, claro, porque Dios me hizo comerme esto antes de que yo lo pudiera predicar. Y hoy cuando miro hacia atrás digo, tremendo, el Señor hace unas cosas, Dios. Es impresionante porque entiendo que todos nosotros llegamos a ese punto en que decimos, pero ¿qué está pasando? ¿Pero por qué? Y empezamos a cuestionarnos. ¿No hemos estado ahí muchos? Sí, diciendo, pero Señor, pero es que yo te he amado, pero es que esto, pero nos sentimos muy buenos, ¿cierto? Luego no tan buenos, luego nos damos cuenta de que somos miserables y de pronto nos damos un latigazo más fuerte del que deberíamos, y luego nos ponemos en mesura, y luego nos frenamos, y luego Dios nos habla, y luego nos consuela, y luego nos dice y nos enseña, porque Él es bueno. Amén. Así que todos nosotros tenemos conflictos, y como todos necesitamos entender el para qué interviene nuestro Dios en nuestras vidas. ¿Por qué hace esas cosas? Es solamente soberanía. Uno de los pasajes que quizá más me impactan a mí de la escritura, y creo que a todos, es Isaías 55, ¿cierto? Que dice que en el 7 dice 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Qué es lo que debemos dejar nosotros? Nuestros pensamientos. Deje el hombre, dice, el impío deje su camino y el inicuo sus pensamientos. Y él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Deje el hombre sus pensamientos, deje el hombre sus caminos, y vuélvase a mí, arrepiéntase, apártese de sus caminos, apártese de sus pensamientos, apártese de sus pensamientos, apártese de sus caminos, y vuélvase a mí. Yo tendré misericordia y perdonaré, porque mis pensamientos son más altos que los vuestros, dice el Señor. Y como dice ahí en el siguiente versículo, porque como desciende, versículo 10, de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve vacía, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que la haré prosperar en todo aquello. Porque nosotros decimos, Señor, yo dejo mis pensamientos y dejo mis caminos, ¿y cómo voy a seguirte? El Señor dice, si usted se ha vuelto a mí, yo abro los cielos. Si corazón tuyo se ha abierto para mí, si te has apartado de tus caminos de iniquidad y de tus pensamientos de iniquidad, entonces yo abriré mis cielos, porque tú has abierto tu corazón, y enviaré como la lluvia mi voluntad y mis caminos a tu vida. Sabrás lo que yo quiero de ti, sabrás y entenderás los caminos por los que yo quiero que andes. Amén, mis hermanos. Eso es soberanía de Dios. Solamente Él puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él ni oscila ni cambia. ¿Qué es lo que dije? Él ni oscila ni cambia. Nuestros problemas con Dios son porque
Se relaciona lo temporal y fugaz con lo eterno. ¿Qué dije? Se relaciona lo fugaz y lo pasajero con lo eterno. O sea, nos relacionamos con un Dios eterno, de propósito eterno. Nosotros temporales. A nosotros es como cuando hablas con un niño, ¿no? Un niño no tiene propósitos de largo plazo, ni siquiera de mediano plazo. Ellos viven el hoy. Hoy quieren jugar y patalean por el bombombún. Un joven tiene pensamientos un poco más largos, de mediano plazo. Ellos no piensan en la vejez. Los viejos son nosotros y se ríen de los viejos como si ellos no fueran a envejecer. Ese es un chiste muy chistoso, definitivamente, porque allá estuvimos riéndonos un día y hoy miramos para atrás y decimos, mal chiste. Y cuando estamos aquí, entonces dimos, oiga, ¿cómo pensamos de cabezones, no? Y queríamos ser los dueños del mundo. Por mucho tiempo yo pensé. Pero es esa dificultad de un diálogo coherente entre la criatura fugaz con el Dios eterno. Él no cambia, nosotros sí. Nosotros estamos un año firmes, 2 firmes y en el tercero pinchamos. Y ya no nos ven ni por las curvas. ¿Por qué? Porque cambiamos. No que Dios haya cambiado. Nosotros empezamos a mirar las circunstancias, al pastor, que la gente que viene, que se va, que me dijeron que pichicha. ¿Quién cambió? ¿Dios? Nosotros. Y decimos, ¿quién te entiende? Todavía tenemos la desfachatez de decir, ¿qué te pasa? Y somos nosotros, inconstantes en nuestros caminos. ¿Usted cree que si nosotros no hubiéramos desviado nuestros pasos, en dónde estaríamos? Muy lejos. Pero se desvió uno y se desvían todos y por la culpa fue ese y no del otro. Y todo Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, y Bernabé le jala los pies. ¿Le hincha? No sé qué será le hincha. Yo prefiero que le jala. ¿Se le hincha los pies? El caso es que uno le echa la culpa al otro y el otro al otro. Y todos cambian y todos nos movemos. Y Dios sigue quieto. No ha cambiado nada. No lo ha sorprendido nada. Nada lo ha inmutado. Porque Él lo sabía todo. Lo ha sabido todo desde siempre. ¿Entendemos, mis hermanos? Así que muchos tenemos que ir a ese Getsemaní y decir, Señor, no mi voluntad sino la tuya. ¿Entendido? Que lo más glorioso y mayor tesoro que un hombre puede tener es la voluntad de Dios en su vida. ¿Quién de nosotros podría decir, Dios está cumpliendo plenamente su voluntad en mi vida? Resistimos la voluntad de Dios, queremos hacer la nuestra, pero Dios es soberano. Bendito el Señor que no cambia. Porque de ahí los versículos, ¿no? He entendido que del hombre, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo puedes entender al hombre su camino? Dios se encarga de enderezar nuestros pasos. Encomienda a Jehová tus caminos, Él enderezará tus sendas. ¿Por qué la endereza? Porque están torcidas. Porque nosotros de continuo es al mal, a desviarnos, a hacerlo a nuestra manera, a meterle la mano nuestra. Y Dios afortunadamente no cambia, Él es soberano. Y hay una dificultad en esa relación entre lo eterno y lo fugaz. Es diferente hablar con una persona que se le está acabando la vida y que lo sabe, a hablar con una persona muy joven que se lleva el mundo por delante. Es completamente diferente. Enseñarle de responsabilidad, hablarle de pensión. A ver, ¿a qué joven se le habla de la pensión y le parece un tema bueno? No hay un joven que le guste eso. Todos los jóvenes dicen, tenés multimillonario, ¿para qué pensión? Eso piensan todos los jóvenes. ¿Para qué pensión? Vuela más que el viento. Y cuando llegamos a los años sentimos, oiga, yo ya puedo ganarme una pensioncita, ¿no? Porque cambia la óptica, porque somos oscilantes, porque variamos con las circunstancias. Todo el tiempo estamos cambiando. Así que bendito nuestro Dios que no cambia. Ahora venimos a ese Getsemaní a preguntar, Señor, ¿qué pasa con mi vida? Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y nos metemos en confusión y pretendemos confundir a Dios con nuestras preguntas. Pero si yo he sido bueno, pero si yo he hecho lo correcto, si yo te he buscado. Y hablamos, como dice, acerca del verdadero ayuno, cuando el Señor reclama y dice que ayunáis y clamáis y decís, ¿por qué no respondes?
Por demás ha sido nuestro ayuno, y habláis como gente que hace el bien, dice el Señor. Y peleáis y argumentáis como si estuvieran haciéndolo bien. Y empezamos a pelear con Él. Pero eso ha sido a lo largo de la historia. Este libro lo escribió, estos devocionales, Spurgeon. No sé si con el ánimo de devocionales, no creo mucho, pero se convirtió en devocional hace 200 años. ¿De pronto sí es un devocional? 200 años. Y me maravilla que eso se aplica igual hoy. ¿Sí? Es igual. Los cuestionamientos de Job, los cuestionamientos de Pablo, las dificultades del hombre han estado a lo largo de la historia. Y el Señor dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones. Dios confirma eso. Dios no es sorprendido. Asaf, Salmo 77, lucha y pelea. Señor, ¿hasta cuándo te quedarás callado? Señor, ¿hasta cuándo no te da, ahora como le dijeron los discípulos, no te da cuidado que perecemos ahogados en esta barca? El hombre todo histérico, Dios absolutamente en control de todo, sin inmutarse, sin espelucarse. Nosotros nos espelucamos, nos angustiamos. Pero en el Salmo 77, vale la pena mirarlo aquí, dice: con mi voz clamé a Jehová, a Dios clamé, Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, porque en el día de la abundancia yo en ti confío. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba el consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, la culpa es de Dios. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años, los siglos, y miramos nuestras vidas, las recorremos y decimos: pero qué sufrimiento el mío, nací para sufrir. ¿Sí? Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y decía: desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. ¿Ven que todo el mundo tiene este tipo de cuestionamientos para Dios? Se ha acabado prematuramente su promesa. Se ha olvidado de tener misericordia. Todos estos cuestionamientos son normales en el pueblo de Dios. Dice: ha encerrado con ira sus piedades. Versículo 10. Dije, hasta que dije aquí: enfermedad mía es esta. Enfermedad mía es esta. Enfermedad mía es esta, pues traeré a memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Quizá no estemos llenos de la unción del Espíritu Santo, quizá no estemos temblando, quizá parezca que la fe se nos fue, pareciera. Quizá no estamos todo el tiempo de rodillas en la congregación, pero lo que debemos hacer siempre es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Debemos, siempre lo he dicho de la misma manera, acordarnos en la oscuridad de lo que aprendimos en la luz. Acordarnos en aquel día malo en el que nosotros empezamos a cuestionar a Dios o a preguntarnos o a preguntarle a Él, y pues decimos: que vas a dejar, mira, todo se va a acabar por tu culpa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? Me trajiste, pues ahora ya tirado, ¿cierto? Si sabías que no te iba a servir, pues déjame tirado allá y no pasa nada. Fácil. Si no te sirvo, pues córtame y ya. ¿O no? Eso pensaba Moisés, eso pensaba Daniel, Elías. No soy mejor que mis padres, ya, pon off y se acabó el problema. Listo. Ya, acabemos con el rollo. Porque si tú lo sabes todo y yo paso dificultades, ¿cómo que lo sabes todo? Me traes aquí ¿para qué? ¿Para mi vergüenza? ¿Para destruirme delante de un grupo de personas? ¿Cuál es la razón tuya? Enfermedad mía es esta. Me acordaré de los días de la diestra del Altísimo, de su omnipotencia, de su fidelidad. Allí en la oscuridad debemos recordar que el justo por la fe vivirá. ¿El justo por qué? No por lo que ven, ni por lo que perciben, ni porque tiemble de la unción, sino por la fe. A los que amamos a Dios,
todo nos ayuda para bien. No importa la circunstancia, la adversidad. Él lo dijo, Él lo hará. A menos que nosotros hayamos vuelto la espalda a Dios. Ese es otro cuento completamente diferente, de eso no estoy hablando. Quien le voltea la espalda a Dios tiene ese camino largo, como el del hijo pródigo, comiendo algarrobas con los marranos y después volver y todo ese rollo. Eso puede pasar. Y que Dios nos guarde. Pero más que tocar madera, tocas doblar rodillas. O tocar madera con las rodillas. ¿Y por qué? No es que nos quedamos mejores ni nos jactemos de nada, porque entonces los siguientes somos nosotros. Pero sí sabemos que si estamos de cara a Dios, Él jamás nos va a abandonar, jamás. Y aunque le volvamos la espalda, no ha sido Él el que nos abandonó, hemos sido nosotros los que le volvemos la espalda. Y con todo y eso, Él no cambia. Qué buen Dios tenemos, ¿no? Merecería un aplauso el Señor, pienso yo. Aleluya. Amén. Si Él me llamó y me conoció desde antes, me conoce ahora. Así que yo me acordaré de su diestra. Sabré que Él es bueno. Di, Él es bueno. ¿Cómo es? ¿Él es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Él es bueno? Él es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Él es bueno. Dilo. No, si fuera un coro nos habían sacado. Otra vez, 1, 2, 3. Él es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Él es bueno. ¿Por qué eso? Porque el fundamento de nuestra fe está en que Dios es bueno. Pareciera muy tonto, ¿no? Pero es fundamental. Porque cuando nosotros no vemos razones, cuando no vemos su mano, debemos tener claro que Él es bueno. Cuando todo se está desmoronando alrededor nuestro, debemos saber que Él es bueno. Y que como Él es bueno, todo esto que está pasando es para mi bien. Amén. El justo por la fe vivirá. Él no cambia. Si todo está turbio, yo creo. Si todo está claro, yo sigo creyendo. Es decir, cuando yo no entiendo, me someto. Cuando yo no entiendo, digo, hágase tu voluntad, porque es buena. No necesariamente tiene que ser lo más grato para mí en este momento. Amén. Él no cambia. Alguien dice, yo quiero oír tu voz, si no la oyes, Él no cambia. Podemos ir a las Escrituras cuando estamos en la angustia, porque allí Él nos habla. Él nos habla. Amén. Él prueba nuestras vidas con sus palabras. Yo no os juzgo, las palabras que yo os he hablado son las que os juzgarán. Y hay que cada palabra que nosotros predicamos o decimos creer, Dios nos la examina. No como alguien diría con maldad, ja, lo que predica le va a caer. No, Dios no lo hace con esa maldad, lo hace con bondad. Dice, ya la sabes bien, hijito. Bien, vamos a ver, pasa al examen. No como con una maldad y como, te pesqué, dices que la sabes, ahora me lo vas a mostrar. No. Es un Padre bueno, hermano. Partimos, primer principio es, Dios es bueno. Lo declaramos, Dios es bueno, no lo dudamos. Dios es bueno y es verdad. Amén, amén, amén. Amén. Es decir, Dios no va a permitir que el oro que Él puso en el corazón nuestro se pierda. Él puso oro en tu corazón. Qué bueno que estás aquí, Heriberto. Has escogido la mejor parte. Qué bendito es el Señor. Lo que está haciendo en tu vida es glorioso. Y lo que está haciendo en la de todos los que están aquí. Dile al que está al lado, lo que está haciendo Dios en tu vida es glorioso. Amén. Él debe ser exaltado en absolutamente todo. Él quiere que confiemos absolutamente en Él, en todo, aún en medio del dolor. Porque nosotros hemos dado a que me dio un dolor y ¿qué pensamos enseguida? Ay, me voy a morir. No, esto es terrible porque a una amiga le dio eso y a los 3 días se murió. Somos pesimistas. No, la situación está mal. Vamos a, económicamente vamos a escasamente a comer, yo no sé qué va a pasar. Todo menos confesar que Él es bueno y que Él nos sustentará como nos ha sustentado antes. Y que en vez de ver el panorama sombrío, oscuro que el enemigo nos quiere mostrar, nosotros nos rehusemos y por la fe digamos, todo ayuda para bien a los que le amamos. Y yo le amo, por tanto, las circunstancias parecen oscuras, pero Él va a sacarme en victoria en medio de este asunto. Dios lo hará, porque Él es fiel. Amén, amén.
es que ni a su hijo libró de la muerte, ni a su amado hijo. Ahora somos nuestros hijos. ¿Por qué no lo libró? Decíamos, para no dañar el propósito. ¿Por qué no te libra a ti de la tribulación y la dificultad, bien pudiendo hacerlo? Por una razón, porque no quiere dañar el propósito. Amén, no quiere dañarlo. Él quiere enseñarnos, Él no quiere impresionarnos, Él quiere enseñarnos. Amén, amén. Y es que nosotros en ocasiones, muchas veces, terminamos reprendiendo el propósito de Dios, reprendiendo, apártate de mí. Y es Dios el que está tratando con nosotros. Es Dios el que está tratando con nosotros. Nos comportamos como Balaam con la mula, dándole palo al propósito, cuando es Dios el que está allí atravesándosenos para librar nuestra alma. Amén, amén. Voy a decir, cuando estamos en esa confusión, en ese momento en que no logramos comprender la soberanía de Dios, diremos: yo no entiendo, pero yo le conozco. Yo aún no logro entenderte, pero yo te he conocido y sé que tú eres bueno. Sé que tú eres bueno. Como lo hemos dicho muchas veces, cuando mis ojos no pueden ver tu mano, aún sabré que tu corazón es bueno. Aún tendré claro que tu corazón es bueno. Puedes ocultar todo para ver mi fe, y permite, Señor, que mi fe sea hallada en alabanza, gloria y honra a tu nombre. Permite, Señor. Por eso es necesario que le conozcamos, le creamos, le entendamos. Repito, cuando no entendamos, aún debemos saber, los que le hemos conocido, que Él es bueno. Amén, mis hermanos. Así que, rechazando nuestros temores y sabiendo que Él es bueno todo el tiempo, Él le pidió su hijo a Abraham, y eso a los ojos de cualquiera es una locura, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Es completamente imposible comprender la voluntad de Dios a menos que Dios nos la revele. Que es imposible entender la voluntad de Dios a menos que Él lo revele. Por eso Él dice que Él revela a sus hijos su pacto cuando nos metemos con Él, cuando le buscamos, cuando le anhelamos. De otra manera andaremos en confusión, en ansiedad, en angustia. Cuando no lo vemos, debemos ir a las Escrituras, me puede decir, para escuchar su palabra. Cuando no lo vemos a Él, ¿cómo dice Proverbios 19:21, mi hermano? 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Así que en medio del temor y de la angustia debemos saber que Dios tiene un propósito, que Él lo va a cumplir, que lo está haciendo. Así que si nosotros nos determinamos a seguir sus caminos, no solo no tropezaremos, sino que se cumplirá su propósito en nuestras vidas. Si nosotros, ¿qué? Nos determinamos a hacer que su camino sea el nuestro, nosotros no solamente vamos a no tropezar, porque Dios va a evitarnos el tropiezo. Camino de santidad. Él se va a encargar, si nosotros lo determinamos, en cumplir su propósito con nosotros. De ahí que el enemigo todo el tiempo quiere nublarnos la visión, quiere que miremos para el otro lado, quiere que nos aventemos de la barca, nos lancemos y vayamos a nadar, a buscar los tiburones nosotros. Pero nosotros nos mantenemos firmes en la barca, sabiendo que aunque Él está dormidito allí, está, y se está haciendo el dormido, porque Él dice que con un ojo vela. Dice: mi corazón dormía, no, mis ojos dormían mientras mi corazón velaba. Entonces está haciendo el que no, hágase, Señor, yo ya sé que esto se sacude violentamente, a ver cuánto aguantas tú. No, Él va a aguantar mucho, pero tenemos que tener la certeza de que Él no va a dejar que nos desviemos. El enemigo va a querernos poner la cosa bien grave para que nos apartemos del propósito, y ya. Lo que Él no quiere es que crezcamos, y crecer duele porque es con pruebas, con tratamiento. Amén, mis hermanos. Así que dilo: no resistiré más su voluntad. Determino someterme a su señorío. Él es el Señor de nuestras vidas, lo decimos todo el tiempo.
El niño aprende a caminar bajo la tutoría de su papá, ¿no es cierto? Él va caminando, pero su papá está atrás, listo para su caída. Puede que pensemos que sabemos caminar, pero saber caminar no es dar pasos. Saber caminar es saber elegir el camino. Eso es saber caminar. Lo hemos cantado como lo dice el Salmo: muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus caminos. Dependencia en nuestro caminar diario es lo que Dios quiere. Dependencia. Saber caminar no es no tropezar, sino caminar por las sendas que Dios ha determinado para nosotros. Eso es saber caminar. Puede que tropecemos, pero Dios nos va a guardar en la medida que vayamos por sus caminos. Dios tiene un camino para todos nosotros, pero también para cada uno de nosotros tiene una senda particular. Hay un propósito. Cuando estudiamos el propósito, hay un propósito para todos, que es la formación de la imagen de su Hijo en nosotros, pero hay un propósito particular para cada uno. En el ministerio, uno hace una labor y otro hace otro. Uno hace una función, cumple una función, y otro cumple otra. Un camino para cada uno en particular y un camino para todos en general. Ese es lo que Dios determina. Que no se haga nuestra voluntad sino la suya. ¿Cuántos quieren caminar en la voluntad de Dios? Amén. Todos decimos amén, Señor. ¿Sí? ¿Cuántos queremos caminar en la voluntad de Dios? Amén. Un poquito otra vez. ¿Cuántos queremos caminar en la voluntad de Dios? Amén, amén, amén. Pablo, ¿se acuerdan del apóstol Pablo cuando Agabo, el profeta, fue y le llevó el cinturón? Le dijo: el que es dueño de este cinto va a tener que padecer mucho por el Señor, ¿cierto? Va a sufrir mucho. Y entonces todos los hermanos allí decían: ay, no vayas a ir a Jerusalén, que te van a atrapar, que te van a meter en cárceles. ¿Y qué contestó Pablo? Pablo contestó: ¿por qué pretendéis amedrentar mi corazón? Si yo no solamente estoy dispuesto a ir a padecer cárceles, aún estoy dispuesto a ir a morir por mi Señor. ¿Sí? Pablo entendía los caminos de Dios. Pablo sabía lo que le venía y sabía que era necesario. Alguna vez hicimos una predicación que es necesario es impajaritable, es incuestionable en el propósito de Dios. La gente entonces las preguntas que se hace todo el mundo son: pero el Señor, ¿por qué entonces creó a Satanás? ¿Para qué creó a Satanás? Y si lo creó y se equivocó el Señor, no, él no se equivoca. ¿Por qué no lo destruye de una vez? ¿Saben las preguntas, no? Pero lo que la mente con cuentas de panadero quiere resolver es un asunto de la diferencia, vuelvo y repito, de la comunicación entre la criatura fugaz y el Dios eterno. Cosas más grandes que una cuenta de panadero, por las que tú y yo padecemos circunstancias. Aparentemente Dios podría intervenir, meter su mano y solucionarnos todo, y todos felices. Ministerio de gran éxito y todos contentos, todos felices, firmando autógrafos. Pero el propósito de Dios va mucho más allá. Voy a decir que Dios, a través de él en su presencia sabía que el hombre iba a caer, ¿sí o no? Antes de crearlo, ¿sí o no? Okay. ¿Y sabía por quién iba a venir la caída? ¿Lo sabía, sí o no? Ahora, si él dice: mejor no los creo, fácil, ¿no? Pero recordemos que él es primero ¿qué? Bueno. ¿El qué es? ¿Y qué más? Nunca cambia. Ok. Haber determinado no crear a los seres humanos sería negar su justicia, porque se le iba a complicar la vida a él, porque una criatura que él había hecho había caído. Él tenía que suscitar de sí mismo un plan, el más glorioso plan que se haya imaginado nadie jamás, para rescatar al hombre sin violar su justicia, y para mostrar su gracia, para mostrar su poder, para manifestar su amor, para en medio del mal mostrar que él es glorioso Dios. Eso es lo que él iba a hacer, y lo hizo.
Creó al hombre y sabemos que iba a caer. No obstante, no impidió. Allá puedo quitar el árbol sabiendo que ese árbol iba a ser el tropezadero. Entonces, él quita el arbolito y listo. ¿Por qué no le ocurrió ponerle una malla eléctrica? Ya. Porque Él es soberano, Él es bueno. Entonces Él tenía que llevar al hombre y a la creación entera a una vacunación, lo hemos dicho siempre, la vacuna contra el pecado. Para mordiscos del perro, pelos del mismo perro. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Permitir que viniera el pecado, hacerse Él pecado y matar al pecado, destruir el pecado. Si Él destruye a Satanás, lo había podido hacer porque Satanás es una criatura muy pequeña, por cierto, a los ojos de Dios. Importante lo fue, pero cayó. Dios podía destruirla, pero sería injusto que el creador destruyera a la criatura de esa manera. Sería como nosotros, porque una hormiguita está atravesada, le hagamos así, como hacemos todo el tiempo, ¿no? Dios no hace eso. Dios no hace eso. Él descendió a la estatura de la criatura y volvió a enfrentarse a ella. Era Satanás. Y la derrotó en franca lid, en plena justicia. La derrotó y le dijo: muerte, yo soy tu muerte. Y venció de una manera legal, que manifestó y que magnificó los atributos de Dios en sabiduría, en gracia, en justicia, en soberanía. Eso se llama evangelio. Ese es el evangelio, la tremenda sabiduría de Dios desplegada para rescatar a los hombres sin negar su palabra, porque Él había dicho que Él nunca jamás justificaría al impío, nunca jamás lo haría, nunca, de ninguna manera Dios justificaría al culpable. Él nunca lo haría, porque la paga del pecado es muerte y Dios tenía que rescatar al hombre sin violentar su palabra. Así que cuando vino el Cristo de gloria, cumplió todo sin violentar la palabra suya. Evangelio glorioso. El Dios intervino para rescatar lo que se había perdido y ordenar los pasos del hombre. Vino, se hizo hombre, rescató a los hombres y enderezó el camino de la humanidad sin violentar jamás su palabra y mostrando a los siglos venideros. Por eso lo llamamos una vacuna, porque cuando estemos todos frente al mar de cristal, las multitudes, ángeles, potestades, todo lo que hay allí, seres de toda parte, de toda índole, todos glorificaremos a Dios. Y no habrá uno solo que diga: levantémonos, como lo hizo Luzbel, porque diremos: qué torpeza tan grande haber hecho eso. Si Dios es bueno, inmutable, misericordioso, soberano. Amén. Amén, mis hermanos. El mismo Dios que dijo: de ninguna manera justificaré al impío, es el mismo Dios que dice ahora: no hay condenación para los que están en Cristo. Y no ha cambiado, fíjese. Dos proclamaciones totalmente opuestas, dichas por un Dios inmutable sin cambiar Él. Esto es glorioso. Amén, mis hermanos. Quizá muchas de las cosas aún no las podamos entender a plenitud, pero hay que decirlas porque son verdad. Dios es soberano y Dios es bueno, y yo me someto y caminaré por sus caminos, porque Dios, más allá de querer hacernos felices sobre la faz de la tierra, Él quiere que caminemos por los caminos de santidad y de perfección. Amén. Dile al que está al lado: eso que te pasa, Dios quiere que te pase. Eso que te pasa, Dios quiere que te pase. Pero ¿cómo va a querer Dios que me pase esto y que me pase aquello? Yo no entiendo lo que está pasando. Tú no entiendes lo que está pasando, dile al que está al lado: tú no entiendes lo que está pasando. Lo cierto es que Dios está pasando. Está pasando. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Dios está haciendo. Tú no lo ves, tú no lo entiendes, Él lo está haciendo. Tú lo ves, tú lo entiendes, maravilloso, Él lo está haciendo. Él es bueno, Él es inmutable, Él no cambia. A Él sea toda la gloria
por los siglos de los siglos. Eso es importante entenderlo. No sé, pero yo creo que es muy importante entenderlo. Amén. Dilo, en mi día malo en ti confío. Pero al revelarnos quién eres, dilo, pero al revelarnos quién eres, entendemos lo que haces. Conocerlo para entenderlo. Conocerlo, primero le creemos, luego lo conocemos y luego le entendemos. Sabemos en lo que está haciendo no lo podemos comprender muy bien, pero sabemos que Él es bueno. Y como lo conocemos, no hay problema. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Inclinemos el rostro, mis hermanos amados. Dios quiera que esto quede grabado en los corazones. Amén. Oro para que en el día malo, en medio de esta casa, en medio del corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, quiero estar siguiéndote los pasos, pues sin ti mi vida es un fracaso. Quiero estar pegado a tu lado, tú eres todo mi destino. Voy a